Excluida de la boda de mi hermana por ser socialmente inepta, palabras suyas, no mías. Así que, en lugar de eso, reservé unas vacaciones tranquilas. A la mañana siguiente, el karma actuó rápido, y mi teléfono empezó a zumbar como un nido de avispas. Docenas de llamadas perdidas. El correo electrónico de mi hermana llegó un martes por la mañana. Las palabras socialmente ineptas saltaban de la pantalla, como si estuvieran escritas en neón. Me llamo Chloe. Tengo 29 años, y mi propia hermana decidió que yo no era bienvenida en su boda. Según Jessica, mi comportamiento social torpe avergonzaría a la familia, frente a los parientes de alto perfil de su prometido. Así que, en lugar de luchar por mi inclusión, reservé unas vacaciones tranquilas en la costa de Oregón. No tenía idea de que el karma actuaría tan rápido. Si alguna vez te ha herido alguien que debería haberte protegido, quédate conmigo. Déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete si es la primera vez que estás aquí. Crecer como la hermana menor de Jessica fue como vivir a la sombra de una supernova. Desde el momento en que entró al jardín de infancia, ella fue la niña de oro, social, alegre y encantadora sin esfuerzo. Yo, por el contrario, prefería la compañía silenciosa de los libros y los materiales de arte. Esta diferencia no habría importado en muchas familias, pero en el hogar de los Adams, la destreza social era la moneda de cambio definitiva. Nuestros padres, Michael y Linda Adams, nunca dijeron explícitamente que preferían a Jessica, pero sus acciones lo decían todo. Cuando Jessica traía a casa una nueva amiga, mamá horneaba sus famosas galletas con chispas de chocolate, y papá interrumpía lo que estuviera haciendo para charlar. Cuando yo, ocasionalmente, reunía el valor para invitar a alguien, ellos ofrecían un rápido hola y desaparecían en sus respectivos rincones de la casa. El mensaje era claro, valía la pena invertir en las conexiones sociales de Jessica. Las mías, simplemente, eran toleradas. Recuerdo vívidamente la fiesta de mi 10º cumpleaños. Mamá había accedido a regañadientes a invitar a 5 niñas de mi clase, aunque Jessica, con 16 años, organizaba habitualmente fiestas de pijamas para 12 o más. Cuando solo aparecieron 3 niñas, oí a mi madre en la cocina con la tía Carol. Ojalá se esforzara más por ser como su hermana, suspiró. Jessica nunca tuvo problemas para hacer amigos. Me quedé helada en el pasillo, con el gorro de cumpleaños torcido en la cabeza, sintiendo que mi propia personalidad era una decepción. Para cuando llegué a la secundaria, nuestros roles estaban firmemente establecidos. Jessica era la reina del baile, la presidenta del consejo estudiantil y la chica que todos querían en sus fiestas. Yo era la artista silenciosa que almorzaba en el salón de arte y tenía exactamente 2 amigas cercanas. Mi ansiedad social, que se manifestaba en pausas incómodas y un tartamudeo ocasional al hablar con extraños, se convirtió en una broma familiar. Chloe tuvo otro momento. Chloe, hoy, anunciaba mi padre en la cena, procediendo a describir cómo había balbuceado en una conversación con los nuevos vecinos o tropezado con mis palabras al pedir en un restaurante. Se reían, no con malicia, sino con esa indiferencia casual que duele más, precisamente porque viene envuelta en la familiaridad del hogar. Jessica a veces me defendía con un desganado «déjenla en paz», pero otras veces, se unía a la burla, imitando mis hábitos nerviosos con una precisión exagerada. A pesar de estas dinámicas, yo amaba genuinamente a mi hermana. Entre los momentos dolorosos, había destellos de una conexión real, conversaciones nocturnas sobre nuestros sueños, Jessica defendiéndome ferozmente de un compañero de clase particularmente cruel en 7º grado, la forma en que me abrazó con fuerza después de mi graduación de la secundaria y susurró, «Lo lograste», con lo que pareció un verdadero orgullo. Esos momentos, en cierto modo, hacían que el dolor fuera peor. Eran la prueba de que algo mejor era posible entre nosotras, si tan solo se pudiera romper el patrón. Después de la secundaria, nuestros caminos se separaron aún más. Jessica asistió a una universidad de la Ivy League en la costa este, donde estudió negocios y expandió su ya impresionante red social. Yo me quedé más cerca de casa, asistiendo a una universidad estatal con un sólido programa de diseño. Mientras Jessica se unía a una hermandad y pasaba los fines de semana en eventos de networking, yo encontré a mi tribu entre los tipos peculiares y creativos, aquellos que valoraban la profundidad por encima de la actuación social. Mis años universitarios fueron sanadores. Por primera vez, no me sentí inherentemente deficiente.
Mi reflexión silenciosa era una ventaja en las sesiones de crítica. Mi atención al detalle me convirtió en una compañera de proyecto muy solicitada. Me gradué con honores y varias ofertas de trabajo, y finalmente me establecí en un puesto remoto con una agencia de marketing digital que me permitía trabajar desde mi apartamento en Seattle. El puesto me venía perfecto, un trabajo desafiante y creativo, con la comodidad de la comunicación digital en lugar de la interacción cara a cara constante. Mientras tanto, Jessica se mudó a Chicago, escalando la jerarquía corporativa en una prestigiosa firma de marketing. Nuestro contacto se volvió cada vez más esporádico, limitado a llamadas obligatorias en días festivos y reuniones familiares ocasionales. Durante estas reuniones, las viejas dinámicas resurgían. Jessica dominaba las conversaciones con historias de viajes de negocios exóticos y encuentros con celebridades, mientras nuestros padres escuchaban atentos cada palabra. Mis actualizaciones sobre lanzamientos de sitios web o nuevos clientes eran recibidas con asentimientos educados, antes de que la conversación inevitablemente volviera al mundo de Jessica. Cuando Jessica conoció a Ethan Thornton en una gala benéfica hace 3 años, nuestra ya tenue conexión se tensó aún más. Ethan provenía de una familia adinerada, dirigía la firma de inversiones de su familia y se movía en círculos que hacían que incluso la impresionante red de Jessica pareciera modesta. Su noviazgo se desarrolló como un montaje de película, fines de semana en yates, escapadas en jets privados y apariciones en eventos cubiertos por las páginas de Sociedad. A pesar de la creciente distancia entre nosotras, sentí una felicidad genuina cuando Jessica llamó para anunciar su compromiso. Debajo de nuestra complicada historia, todavía creía en los momentos de conexión de la infancia. Imaginé que su boda podría ser una oportunidad para reconectar, para mostrarle la adulta capaz y exitosa en la que me había convertido, a pesar de, o quizás gracias a, mi diferente estilo social. Estoy muy feliz por ti, Jessie, le dije, usando el apodo de mi infancia que había caído en desuso hacía años. El apodo pareció, por un momento, cerrar la brecha entre nosotras. Gracias, Chlo, respondió ella, con una calidez en su voz que no había oído en años. Va a ser el día más increíble. Espera a ver el lugar que encontró Ethan. Esa llamada telefónica me dejó con una sensación de esperanza. Durante semanas, soñé despierta con la boda, no con las fantasías de dama de honor que muchas mujeres podrían tener, sino con simples visiones de reconciliación fraternal. Quizás, en el contexto de una ocasión tan alegre, Jessica finalmente me vería con claridad. Quizás nuestros padres, al ver a sus 2 hijas como adultas exitosas, reconocerían los caminos diferentes, pero igualmente válidos, que habíamos elegido. Debería haberlo sabido. El camino a la decepción, a menudo, está pavimentado con frágiles esperanzas. El reserva la fecha llegó en septiembre, una tarjeta elegante, de color crema y con letras doradas en relieve, que anunciaba que Jessica Adams y Ethan Thornton se casarían el siguiente junio en el Hotel Fairmont Olympic en Seattle. Pasé los dedos por las letras en relieve, imaginando la cuidadosa consideración que se había puesto en la selección del papelero perfecto. Este recordatorio tangible de la próxima boda de Jessica me llenó de una renovada determinación para cerrar la brecha entre nosotras. La llamé esa noche, forzándome a superar la ansiedad familiar que siempre acompañaba las conversaciones telefónicas. Reserva la fecha, es precioso, le dije después de nuestros saludos iniciales. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar para la boda? Sé que estás ocupada con el trabajo y la planificación. Hubo una breve pausa antes de que Jessica respondiera. Es muy amable de tu parte, Chlo, pero lo tengo todo cubierto. Ethan contrató a la mejor organizadora de bodas de Seattle. Ah, claro, dije, intentando ocultar mi decepción. Bueno, si necesitas algún trabajo de diseño, invitaciones, programas o sitios web, eso es más o menos lo mío. La organizadora tiene un equipo para todo eso, respondió rápidamente. Pero gracias por ofrecerte. Lo intenté de nuevo unas semanas después, sugiriendo que nos viéramos para tomar un café cuando viniera a Seattle para una visita al lugar. Me encantaría verte y ponernos al día. Dios, ojalá pudiera, dijo Jessica con un suspiro que sonó ensayado. La agenda está llena de la mañana a la noche. La próxima vez, sin falta. Para diciembre, ya había hecho 6 intentos de involucrarme en algún aspecto de los preparativos de la boda, cada uno recibido con excusas cada vez más transparentes. Aún así, cuando llegó la invitación formal, sentí un destello de esperanza.
El sobre era grueso y contenía múltiples tarjetas para varios eventos: cena de bienvenida, ceremonia, recepción y brunch dominical. Las extendí sobre la encimera de mi cocina, admirando el hermoso diseño mientras buscaba mi nombre. Me tomó varios minutos de revisar y volver a revisar, confundida, antes de darme cuenta de que mi nombre no aparecía en ninguna parte del paquete. No había una tarjeta de confirmación para mí, ni ninguna indicación de que estuviera invitada a alguno de los eventos del fin de semana. Pensando que debía haber un error, llamé inmediatamente a Jessica. «Hola, acabo de recibir el paquete de la invitación», dije cuando contestó. «Creo que puede haber habido un error. Parece que falta mi tarjeta de confirmación». El silencio que siguió duró un instante de más. «No hay ningún error, Chloe». «¿Qué quieres decir?». Mi voz sonó débil, incluso para mis propios oídos. «Iba a llamarte esta semana», dijo Jessica, su tono cambiando a algo practicado y firme. «Ethan y yo hemos estado hablando de la lista de invitados, y hemos tenido que tomar algunas decisiones difíciles». «¿No me vas a invitar a tu boda?». La pregunta quedó flotando entre nosotras, tan absurda que casi me reí. «No es tan simple», replicó ella. «La familia de Ethan es muy particular con estos eventos. Sus padres organizan la mayor parte, y su madre tiene opiniones muy firmes sobre la lista de invitados. Y su opinión es que tu hermana no debería estar allí». Jessica suspiró. «Te enviaré un correo. Esta no es una conversación que quiera tener por teléfono». Fiel a su palabra, el correo electrónico llegó a la mañana siguiente. Estaba en mi escritorio, con el café en la mano, preparándome para comenzar mi día de trabajo cuando apareció la notificación. El asunto decía simplemente, sobre la boda. Lo abrí y sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. «Chloe», comenzaba, sin ningún saludo. «Necesito que entiendas que esta decisión no se toma a la ligera. La familia de Ethan es de muy alto perfil, francamente, tú no eres socialmente inepta para este tipo de evento. Tu torpeza en situaciones de grupo y tu incapacidad para participar en el tipo de charla trivial que estas ocasiones requieren serían notadas y comentadas. La madre de Ethan ya está preocupada porque nuestra familia no proviene del mismo entorno social, y no puedo arriesgarme a que confirme sus peores impresiones. Siempre has tenido dificultades precisamente en los tipos de situaciones que creará este fin de semana de bodas, grupos grandes, entornos formales, interacción social prolongada con extraños. Lo último que necesito es estar preocupada por ti, escondiéndote en un baño o parada sola con aspecto incómodo, mientras intento impresionar a la familia y a los socios comerciales de Ethan. Espero que puedas entenderlo. Este es mi día especial, y necesito que todo sea perfecto. Quizás podamos celebrarlo juntas en privado después de la luna de miel. Jessica. Leí el correo electrónico 3 veces, y cada lectura revelaba nuevas capas de crueldad. No solo estaba excluida, sino que la exclusión se debía explícitamente a la ansiedad social con la que había luchado toda mi vida, una lucha que mi familia había minimizado o ridiculizado constantemente en lugar de apoyar. Las lágrimas llegaron de repente y con violencia, torrentes calientes que nublaron mi visión y salpicaron mi teclado. Me aparté de mi escritorio y me acurruqué en mi silla de oficina, con los brazos alrededor de las rodillas mientras sollozos silenciosos sacudían mi cuerpo. No era solo la exclusión lo que dolía, sino la forma clínica en que Jessica había diseccionado mis supuestos defectos sociales, como si yo fuera un problema que gestionar en lugar de una hermana a la que amar. Cuando el shock inicial disminuyó, llamé a mis padres, segura de que estarían tan horrorizados como yo. Su reacción fue otro golpe para el que no estaba preparada. «Cariño, también estamos decepcionados», dijo mi madre, su voz suave pero firme. «Pero tienes que entender, este es el día especial de Jessica. Ella y Ethan están bajo mucha presión con su familia». «¿Así que lo sabíais?», pregunté, la incredulidad tiñendo mi voz. «¿Sabíais que no me iba a invitar?». «Habló con nosotros sobre ello el mes pasado», intervino mi padre. «Intentamos hacerla cambiar de opinión, pero, en última instancia, es su decisión». «Y aún así vais a ir», dije. No era una pregunta. «Claro que vamos, Chloe. Es nuestra hija». «Yo también soy vuestra hija», susurré, pero ninguno de los dos respondió directamente a eso. En cambio, mi madre ofreció lo que claramente pensaba que era una solución.
Te haremos muchas fotos para enseñártelas, y como dijo Jessica, podéis celebrarlo juntas más tarde. Después de colgar, me quedé inmóvil en mi escritorio durante lo que parecieron horas. El rechazo reverberó en mi cuerpo como un dolor físico, una opresión en el pecho, un vacío en el estómago, un latido punzante detrás de mis ojos. Esa noche, no pude comer ni dormir. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada momento de torpeza social de mi infancia, viéndolos ahora a través de la lente del correo de Jessica. ¿Realmente había sido una vergüenza tan grande? ¿Era mi presencia tan molesta que justificaba la exclusión de uno de los días más significativos en la vida de mi hermana? Al día siguiente no fue mejor. Me movía por mi apartamento como un fantasma, incapaz de concentrarme en el trabajo o incluso en el cuidado personal básico. Cancelé mis llamadas con clientes, alegando una migraña, y pasé horas navegando sin rumbo por las redes sociales, torturándome con fotos de Jessica y Ethan en varias celebraciones de compromiso, siempre sonriendo, siempre perfectos, siempre rodeados de gente igualmente perfecta con ropa de diseñador y sonrisas fotogénicas. Al tercer día, el dolor se había calcificado en algo más duro. Me senté frente a mi ordenador, con el dedo suspendido sobre los sitios web de viajes, mientras un plan se formaba en mi mente, un plan que se sentía como la primera respiración profunda después de casi ahogarme. El momento de claridad llegó a las 2:30 de la mañana. Mi apartamento estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de mi nevera y el ocasional coche que pasaba por la calle. Llevaba horas despierta, componiendo y recomponiendo mentalmente correos electrónicos para Jessica, algunos suplicantes, otros enfadados, todos finalmente sin enviar. En la oscuridad, una simple verdad cristalizó: no podía luchar para que me quisieran. Toda mi vida, había intentado ganarme la aceptación de mi familia convirtiéndome en alguien de quien pudieran estar orgullosos, alguien más como Jessica. Pero ninguna cantidad de éxito profesional o crecimiento personal había cambiado la forma en que fundamentalmente me veían. A sus ojos, siempre sería la hija torpe, la hermana socialmente inadaptada, el miembro de la familia que había que gestionar en lugar de celebrar. Entonces, ¿y qué pasaría si, solo por esta vez, me elegía a mí misma? Cogí mi portátil y lo abrí, la pantalla iluminó mi rostro manchado de lágrimas en la oscuridad de mi habitación. En lugar de redactar otro correo emocional, navegué hasta un sitio web de viajes. Si Jessica no me quería en su boda, me daría el regalo de estar en otro lugar por completo, un lugar tranquilo, un lugar sanador. Comencé con una búsqueda simple: escapadas tranquilas a la playa, noroeste del Pacífico. Aparecieron docenas de opciones, pero una captó mi atención de inmediato: una pequeña cabaña en Cannon Beach, Oregón, disponible para las fechas exactas del fin de semana de la boda de Jessica. El anuncio mostraba una encantadora casa de tejas azules con grandes ventanales que daban al océano, a solo unos pasos de la playa, pero lo suficientemente escondida como para ofrecer privacidad. Las fotos del interior revelaban una acogedora sala de estar con chimenea, una cocina con un rincón para desayunar con vistas al agua y un dormitorio con una cama con dosel cubierta de suaves sábanas blancas. Sin pensarlo demasiado, reservé la cabaña por 4 noches, cubriendo desde el jueves antes de la boda hasta el lunes siguiente. El correo de confirmación llegó segundos después, trayendo consigo una extraña combinación de tristeza y liberación. Oficialmente, había hecho planes alternativos para el fin de semana de la boda de mi hermana. Dormí más fácilmente después de esa decisión y me desperté a la mañana siguiente con un sentido de propósito que no había sentido desde que recibí el correo de Jessica. Si iba a hacer este retiro en solitario, quería que fuera más que un simple escape. Necesitaba ser un acto genuino de autocuidado. Creé un documento titulado Retiro de Sanación en Cannon Beach y comencé a enumerar actividades que nutrirían mi espíritu en lugar de simplemente distraerme del dolor: hacer senderismo por los senderos costeros para despejar mi mente, escribir en un diario en la playa al amanecer, leer libros que había estado posponiendo para algún día, quizás intentar pintar con acuarelas mientras miraba el océano. Investigué senderos locales, restaurantes con vistas al mar y lugares conocidos por sus hermosos atardeceres. Cuanto más planeaba, más ligera me sentía. Por primera vez, estaba creando una experiencia centrada por completo en mis propias necesidades y preferencias, sin preocuparme por el juicio o las expectativas de nadie más. No habría necesidad de charlas triviales, ni presión para parecer más extrovertida de lo que era, ni de medirme con estándares sociales imposibles. Compartí mis planes con una sola persona, mi mejor amiga, Megan,
que había sido mi compañera de cuarto en la universidad y seguía siendo mi confidente más cercana a pesar de vivir ahora en Portland. A diferencia de mi familia, Megan siempre había visto mi introversión como una cualidad, no como un defecto. ¿Qué hizo qué? La indignación de Megan vibró a través del teléfono cuando le conté sobre el correo de Jessica. Eso es absolutamente inaceptable. ¿Y a tus padres les parece bien? No exactamente bien, dije, pero aún así van a ir a la boda. Creen que debería entender que es su día especial. Su día especial debería incluir a su hermana, dijo Megan con firmeza. A menos que esa hermana sea, no sé, una criminal convicta o haya amenazado con oponerse durante la ceremonia. ¿Planeas oponerte durante la ceremonia, Chlo? Eso me hizo reír por primera vez en días. Actualmente no. Entonces no hay excusa. ¿Cero? Megan hizo una pausa. ¿Quieres que conduzca hasta allí y me una a ti en la playa? Podríamos tener nuestra propia fiesta antiboda. La oferta me conmovió, pero negué con la cabeza aunque no pudiera verme. Te lo agradezco más de lo que crees. Pero creo que necesito este tiempo a solas para procesar todo y decidir qué tipo de relación quiero tener con mi familia en el futuro, si es que quiero alguna. Lo respeto, dijo Megan. Pero la oferta sigue en pie si cambias de opinión. Y espero mensajes de texto diarios para saber que no te han secuestrado unos ermitaños de la playa. El siguiente fin de semana, fui de compras, algo que rara vez disfrutaba pero que ahora abordé con un propósito específico. Compré unas cómodas zapatillas de senderismo, un nuevo diario con una cubierta de cuero azul que me recordaba al océano, una chaqueta impermeable para paseos por la playa con el impredecible clima costero y algunos conjuntos casuales que me hacían sentir cómoda y segura. En el probador de la última tienda, me vi en el espejo, no solo la ropa que me estaba probando, sino mi rostro, mi postura, la mirada en mis ojos. Me erguí, encontrando mi propia mirada directamente. «¿Eres suficiente?», le susurré a mi reflejo. «Exactamente como eres». La semana antes de mi partida, dejé todo atado en el trabajo, completando proyectos antes de la fecha límite y configurando una respuesta automática de correo electrónico explicando que estaría ilocalizable durante 4 días. Tuve la suerte de que mi puesto permitirá tal flexibilidad, otra ventaja de la carrera profesional que mi familia siempre había visto como algo inferior al trabajo corporativo de alto perfil de Jessica. Consideré contarle a mis padres mis planes, pero finalmente decidí no hacerlo. Ellos habían tomado su decisión de priorizar los deseos de Jessica sobre mis sentimientos. No necesitaban saber cómo estaba eligiendo cuidarme en respuesta. Si llamaban durante el fin de semana de la boda, preguntándose dónde estaba, simplemente no contestaría. En cuanto a Jessica, no me había comunicado con ella en absoluto desde que recibí su correo. Me había enviado un mensaje de seguimiento preguntando si había recibido el primero, al que no respondí. ¿Qué había que decir? Se había explicado con total claridad, y ninguna respuesta mía cambiaría su opinión ni sanaría la herida que había infligido. La noche antes de mi partida, empaqué metódicamente, cuidando cada artículo, como si me preparara para un viaje mucho más significativo que un trayecto de 4 horas por la costa. En muchos sentidos, lo era, serían mis primeras vacaciones en solitario, mi primera elección deliberada de alejarme del drama familiar en lugar de ser apartada por la decisión de otra persona. Al cerrar la cremallera de mi maleta, sentí una mezcla compleja de emociones, el dolor persistente por el rechazo de Jessica, la ansiedad por pasar 4 días a solas con mis pensamientos, pero predominantemente, una creciente sensación de emoción por el espacio que estaba creando para mí misma. Lo que sucediera en la boda de Jessica, sucedería sin mí. Por una vez, ese conocimiento se sintió como libertad en lugar de exclusión. La mañana de mi partida amaneció gris y brumosa, un clima típico de Seattle que normalmente me desanimaría, pero que hoy se sentía apropiado para el viaje que tenía por delante. Cargué mi coche temprano, queriendo evitar el peor tráfico de la mañana y llegar a Cannon Beach a primera hora de la tarde. Mientras hacía una última revisión de mi apartamento, sonó mi teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Supe de inmediato de qué trataría la llamada. Hoy era el día de la cena de ensayo. Dejé que saltara el buzón de voz y luego escuché su mensaje, que confirmó mis sospechas. Chloe, cariño, solo quería ver si habías reconsiderado venir al menos a una parte del fin de semana de la boda.
La ceremonia va a ser preciosa, y odio pensar en ti sola mientras todos estamos juntos. Llámame, vale. Borré el mensaje sin responder. Me di cuenta de que la preocupación de mi madre no era que me hubiera dolido la exclusión de Jessica, sino que pudiera sentirme sola mientras ellos celebraban sin mí. Todavía no entendía o elegía no entender la injusticia fundamental de la situación. Con una última mirada a mi apartamento, me eché la bolsa al hombro, cerré la puerta con llave y me dirigí a mi coche. El viaje hacia el sur por la Interestatal 5 fue sorprendentemente liberador. Con cada milla que pasaba, sentía que el nudo en mi pecho se aflojaba ligeramente. Para cuando crucé el río Columbia hacia Oregón, ya estaba cantando con la radio, algo que rara vez hacía, incluso estando sola. Paré a almorzar en Astoria, encontrando un pequeño café con vistas al río. Mientras comía mi sándwich, me di cuenta de que no había revisado las redes sociales desde que salí de Seattle. Normalmente, habría navegado sin pensar por Instagram o Facebook mientras comía sola, pero hoy, ni siquiera se me ocurrió hasta que casi terminé mi comida. Decidí mantener la distancia digital, al menos durante mi retiro. El último tramo de la autopista serpenteaba a lo largo de la costa, ofreciendo tentadoras vistas del Pacífico entre los árboles. Cuando finalmente giré en la tranquila calle donde se encontraba mi cabaña de alquiler, eran poco después de las 2 de la tarde. El administrador de la propiedad me había enviado un mensaje diciendo que la llave estaría en una caja de seguridad, lo que me permitía llegar a mi conveniencia. La cabaña era exactamente como en las fotos, quizás incluso más encantadora en persona. Pintada de un azul desgastado con molduras blancas, se alzaba ligeramente sobre una pequeña duna, con un pasillo de madera que iba desde el camino de entrada hasta la puerta principal. Recogí la llave y entré, atraída de inmediato por la pared de ventanas que daba al océano. El interior era simple pero diseñado con esmero, muebles cómodos en tonos de blanco y azul, detalles de madera desgastada y pequeños toques que hablaban de cuidado, flores frescas en la mesa del comedor, una pila de libros sobre la costa de Oregón, un telescopio colocado junto a la ventana más grande. Me moví lentamente por el espacio, pasando las manos por las superficies y abriendo armarios, familiarizándome con lo que sería mi santuario durante los próximos 4 días. Después de desempacar y acomodarme, me puse zapatillas y una chaqueta ligera. La playa me llamaba y la luz de la tarde era demasiado hermosa para desperdiciarla en el interior. Seguí el sendero privado desde la terraza trasera de la cabaña hasta la arena, llegando a un tramo de playa relativamente solitario. Haystack Rock, la famosa formación rocosa de la zona, era visible en la distancia, pero desde este punto de vista, tenía los alrededores casi para mí sola. El viento que soplaba del océano era más fuerte de lo que esperaba, azotando mi pelo contra mi cara y trayendo el olor a sal y algas. Cerré los ojos y respiré profundamente, dejando que la experiencia sensorial me anclara en el momento presente. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla ahogó la voz en mi cabeza que había estado repitiendo las palabras de Jessica durante semanas. Caminé durante más de 1 hora, a veces en la orilla del agua, donde la arena era firme y húmeda, a veces más arriba, donde cedía bajo mis pies con cada paso. Recogí algunas conchas interesantes y un trozo de madera a la deriva con una forma vagamente parecida a un pájaro en vuelo. A medida que el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, encontré un lugar cómodo para sentarme y ver terminar el día. El atardecer de esa tarde fue espectacular, capas de naranja y rosa reflejadas en la arena húmeda y las pozas de marea, tiñendo todo el paisaje con un cálido resplandor que contradecía la fresca temperatura. Me quedé hasta que desapareció la última franja de sol, y luego regresé a la cabaña mientras el crepúsculo se asentaba sobre la playa. Esa noche, preparé una cena sencilla con los víveres que había traído, comiendo en la pequeña mesa junto a la ventana, desde donde podía ver la luz de la luna sobre el agua. Después, encendí la chimenea y me acurruqué en el sofá con uno de los libros que había empacado, una novela que llevaba meses queriendo leer pero para la que nunca encontraba el momento. La combinación del largo viaje, el aire del océano y el peso emocional que había estado cargando me dejó exhausta de la mejor manera posible. Cuando finalmente me metí en la cama, el sonido de las olas justo fuera de la ventana creó un ritmo relajante que me arrulló en el sueño más profundo que había experimentado en semanas. Me desperté a la mañana siguiente sábado, el día de la boda de Jessica con la luz del sol entrando por las ventanas del dormitorio. Por un momento dichoso, solo recordé que estaba de vacaciones en una hermosa playa. Luego, la realidad se impuso. Hoy,
mi hermana se casaría sin que yo estuviera allí para presenciarlo. En lugar de permitir que ese pensamiento me consumiera, canalicé mi energía hacia la rutina de autocuidado que había planeado. Me puse ropa cómoda y pasé 30 minutos haciendo yoga en la terraza, concentrándome en mi respiración y la sensación de mi cuerpo moviéndose a través de las posturas. Después, preparé una cafetera y un desayuno de fruta y yogur, y lo llevé fuera para comer mientras observaba a los madrugadores buscadores de tesoros en la distancia. Una vez terminado el desayuno, consulté mi plan de retiro y decidí que hoy sería perfecto para la caminata que había investigado, un sendero que serpenteaba a través del bosque costero antes de llegar a un mirador con vistas al océano. Empaqué agua, bocadillos, mi diario y un pequeño botiquín en una mochila y salí, decidida a llenar el día con experiencias que me nutrieran en lugar de agotarme. El sendero era moderadamente desafiante, con suficiente desnivel como para calentarme a pesar del aire fresco de la costa. A medida que subía, los sonidos de la playa se desvanecían, reemplazados por el susurro del viento entre los árboles y el canto ocasional de los pájaros. El bosque tenía su propia paz, diferente pero igual de poderosa que la del océano. Cuando llegué al mirador alrededor del mediodía, encontré una roca plana para sentarme y saqué mi almuerzo. El panorama ante mí era impresionante, kilómetros de costa extendiéndose hacia el norte y el sur, con Haystack Rock ahora como una pequeña figura en el vasto paisaje. Saqué mi diario y comencé a escribir, no sobre Jessica ni la boda, sino sobre la belleza que me rodeaba, las sensaciones físicas de la caminata, la forma en que mi mente se sentía más clara con cada hora que pasaba lejos de la ciudad y de mis rutinas habituales. Después de comer y descansar, continué por el sendero circular que eventualmente me llevaría de regreso al pueblo. Mantuve deliberadamente mi teléfono en modo avión, queriendo preservar el espacio mental que estaba creando. Lo que fuera que estuviera sucediendo en el Hotel Fairmont Olympic en Seattle, estaba sucediendo sin mí, y por ahora, así era exactamente como debía ser. Regresé a la cabaña a última hora de la tarde, agradablemente cansada de la caminata y con ganas de una comida en condiciones. Después de una ducha rápida para quitarme el polvo del sendero, decidí darme un capricho y cenar en uno de los restaurantes locales que había investigado. El pequeño local de mariscos con vistas a la playa había sido muy recomendado en internet, y pensé que me merecía algo especial después del esfuerzo del día. En el restaurante, pedí una mesa junto a la ventana y ordené la pesca fresca del día con una copa de vino blanco local. Mientras esperaba mi comida, me encontré observando a los otros comensales, parejas inclinadas la una hacia la otra en conversación, familias con niños coloreando en manteles de papel, un grupo de amigos riendo mientras compartían aperitivos. Quizás por primera vez en mi vida, estar sola en este entorno social no me pareció incómodo. No era la solitaria torpe a la que compadecer. Era una mujer que elegía la soledad, encontrando satisfacción en su propia compañía. Mi comida llegó, perfectamente preparada y bellamente presentada. Me tomé mi tiempo para comer, saboreando cada bocado y la vista del atardecer que comenzaba a teñir el cielo. Cuando el camarero me preguntó si quería postre, me sorprendí a mí misma diciendo que sí. El cobbler de bayas llegó caliente con una bola de helado de vainilla que se derretía lentamente sobre la fruta, y me lo comí sin un solo pensamiento sobre calorías o autocontrol. Para cuando pagué la cuenta y salí, la noche había caído por completo. La calle principal de Cannon Beach estaba tranquila pero no desierta, con pequeños grupos de turistas y locales paseando entre tiendas y restaurantes. Caminé lentamente de regreso a la cabaña, disfrutando del aire fresco de la noche y el sonido distante de las olas. Cuando llegué a la cabaña, noté la luz parpadeante en mi teléfono que indicaba notificaciones. Casi había olvidado que lo había dejado. Por un momento, consideré ignorarlo hasta la mañana, continuando mi desintoxicación digital durante la noche. Pero una pequeña preocupación me molestaba. ¿Y si Megan había intentado contactarme? Le había prometido que me comunicaría con ella a diario. Cogí el teléfono y desactivé el modo avión. De inmediato, comenzó a vibrar sin parar, mientras una avalancha de mensajes, llamadas perdidas y correos de voz inundaba la pantalla. El volumen era alarmante, 15 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto y 7 correos de voz. Mi primer pensamiento fue que algo les había pasado a mis padres. Con el corazón acelerado, revisé primero el mensaje más reciente. Un texto de Megan, enviado hacía solo 30 minutos, llámame en cuanto veas esto. Drama serio en la boda.
Antes de que pudiera marcar su número, el teléfono sonó en mi mano. Era Megan de nuevo. Gracias a Dios, dijo cuando contesté. He estado intentando contactarte toda la tarde. Estaba de excursión con el teléfono en modo avión, le expliqué, hundiéndome en el sofá. ¿Qué está pasando? ¿Están todos bien? Físicamente, sí, dijo Megan. Emocionalmente, tu hermana está teniendo un colapso total porque Ethan la dejó en el altar. Las palabras no tuvieron sentido de inmediato. ¿Qué quieres decir con, la dejó en el altar? Quiero decir, literal y dramáticamente. No se presentó a la ceremonia. Bueno, se presentó en el lugar, pero se negó a seguir adelante después de que tuvieran una pelea masiva justo antes de que comenzara la ceremonia. Me quedé en un silencio atónito, tratando de procesar esta información. ¿Cómo sabes todo esto? Mi prima Sara trabaja en el hotel, explicó Megan. Me lo contó por mensaje, sabiendo que eres mi mejor amiga. Luego empecé a ver publicaciones en Instagram de los invitados. Es toda una escena, Chlo. ¿Por qué estaban peleando?, pregunté, todavía luchando por creer lo que estaba escuchando. Por ti, en realidad, dijo Megan, su voz suavizándose, al menos en parte. Por lo que Sara escuchó, durante la cena de ensayo salió a la luz que Jessica te había desinvitado específicamente. La hermana de Ethan, Grace, aparentemente preguntó dónde estabas, y Jessica dio alguna excusa vaga. Pero luego, esta mañana, Grace le preguntó a Ethan directamente sobre tu ausencia, y él no tenía idea de que te habían excluido. Mi mano libre se aferró al borde del cojín del sofá. Él no lo sabía. Aparentemente no. Según Sara, se enfureció cuando se enteró. Tuvieron una discusión enorme donde acusó a Jessica de mentirle y dijo que no podía casarse con alguien que trataría a su propia hermana de esa manera. Ella intentó justificarlo diciendo que te habrías sentido incómoda y que en realidad fue considerado no hacerte pasar por un gran evento social, pero él no se lo tragó. Cerré los ojos, tratando de imaginar la escena que Megan estaba describiendo. Parecía imposible, como algo sacado de una película en lugar de la vida real. Hay más, continuó Megan. Tus padres me han estado llamando sin parar para encontrarte. Parece que creen que podrías arreglar esto de alguna manera. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con una llamada entrante. Mi madre de nuevo. Me está llamando ahora mismo, le dije a Megan. ¿Vas a contestar? Dudé, sopesando mis opciones. Todavía no. Necesito procesar esto primero. Después de prometer a Megan que la llamaría de nuevo, revisé la acumulación de mensajes y correos de voz. Contaban la historia de un día que se desmoronaba, hora por hora. Los primeros mensajes, alrededor de las 3 de la tarde, eran casuales, mi madre enviando una foto del espacio de la ceremonia decorado con un ojalá estuvieras aquí, a pesar de saber exactamente por qué no lo estaba. El tono cambió drásticamente en los mensajes con marca de tiempo alrededor de las 4:30, cuando la ceremonia estaba programada para comenzar. Por favor, llámame en cuanto recibas esto, Chloe. Ha habido una situación con la boda. Llama de inmediato. Tu hermana te necesita. ¿Dónde estás? Los correos de voz eran cada vez más frenéticos, la voz de mi madre pasando de una preocupación controlada al pánico absoluto. Chloe, la boda se canceló. Ethan y Jessica tuvieron una pelea terrible porque no estabas invitada. Está devastada. Por favor, devuélveme la llamada. El correo de voz más reciente, dejado hace apenas una hora, era de mi padre, una rareza que subrayaba la gravedad de la situación. Chloe, dijo, con voz grave, sé que estás herida por lo que pasó, y tienes todo el derecho a estarlo, pero tu hermana está muy mal. Nadie puede calmarla. No deja de preguntar por ti. Sea lo que sea que haya pasado entre vosotras, ahora mismo necesita a su hermana. Por favor, llámanos cuando recibas esto. Mientras escuchaba los mensajes, mis emociones pasaron rápidamente del shock a la vindicación, la preocupación y una extraña y hueca tristeza. No había deseado este resultado, no había querido que el día especial de Jessica implosionara de manera tan espectacular. Sin embargo, no podía negar la sensación de justicia que sentía, sabiendo que su exclusión había sido el catalizador de esta crisis.
Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que no reconocí. Con vacilación, contesté. ¿Es Chloe Adams?, preguntó una voz masculina. Sí, respondí con cautela. ¿Quién es? Soy Ethan Thornton, dijo. Bueno, supongo que ya no el prometido de Jessica. Me senté más erguida, completamente desprevenida para esta llamada. Ethan, Acabo de enterarme de lo que pasó. Lo siento. No te disculpes, dijo con firmeza. Yo soy quien debería disculparse contigo. No tenía ni idea de que Jessica te había excluido de nuestra boda. Cuando Grace me preguntó por qué no estabas en la cena de ensayo, le dije que debías tener un compromiso de trabajo. Nunca imaginé que Jessica no invitaría deliberadamente a su propia hermana. Ella pensó que la avergonzaría, dije, las palabras saliendo más amargas de lo que pretendía. Eso es lo que dijo cuando la confronté esta mañana, confirmó Ethan. Trató de presentarlo como si te estuviera protegiendo de una situación incómoda, pero Grace ya me había mostrado las publicaciones de Instagram donde también te excluían de todos los eventos previos a la boda. Me di cuenta de que esto era un patrón, no una decisión de una sola vez. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder a este extraño que, sin querer, se había convertido en mi defensor. La cuestión es, continuó Ethan, que mi hermana, Alice, tiene ansiedad social. Una ansiedad social severa que maneja con terapia y ocasionalmente, medicación. La forma en que Jessica habló de ti, como si tu introversión fuera un defecto de carácter que la avergonzaría. Me hizo ver un lado de ella que no había notado antes. Siento que el día de tu boda haya terminado así, dije, diciéndolo en serio a pesar de todo. No lo siento, respondió simplemente. Es mejor descubrir esto ahora que después de habernos casado. De todos modos, solo quería que supieras que esto no fue tu culpa de ninguna manera, y quería disculparme por ser parte de algo que te hirió, aunque fuera sin saberlo. Después de la llamada de Ethan, me senté en la oscura cabaña durante mucho tiempo, observando la luz de la luna sobre el agua y tratando de ordenar mis sentimientos contradictorios. Una parte de mí quería llamar inmediatamente a mis padres, correr al lado de Jessica y brindarle el consuelo que decían que necesitaba. Pero una parte más fuerte y clara reconoció que hacerlo solo reforzaría la dinámica enfermiza que había definido nuestra relación durante años. Mi teléfono continuó vibrando con mensajes durante toda la noche, más súplicas de mis padres, mensajes preocupados de Megan proporcionando actualizaciones sobre la situación, y finalmente, un mensaje de la propia Jessica. Sé que no me lo merezco, pero te necesito ahora mismo, Chlo. Por favor, llámame. En lugar de responder de inmediato a ninguno de estos mensajes, tomé una decisión que se sintió radical en su simplicidad: extendería mi estancia en la cabaña por 3 días más. Cualquier resolución que se encontrara con mi familia, sería mejor abordarla con la claridad y la fuerza que estaba construyendo aquí, en lugar de precipitarme de nuevo al tornado emocional de Seattle. Abrí mi portátil y cambié mi reserva, luego envié un breve correo electrónico a mi jefe explicando que necesitaba unos días más de permiso personal. Solo entonces le envié un mensaje a Megan para informarle de mi decisión y pedirle que les dijera a mis padres que estaba a salvo, pero que me pondría en contacto cuando regresara a Seattle. Esa noche, me dormí con el sonido de la lluvia que comenzaba a golpear el techo y las ventanas de la cabaña. Afuera, una tormenta se acercaba desde el Pacífico, haciendo eco del tumulto del que me había alejado temporalmente, un recordatorio de que, a veces, la respuesta más sabia al caos es buscar refugio y esperar a que el cielo se aclare. La mañana después de la boda que nunca fue, trajo consigo una lluvia torrencial y un viento que doblaba la hierba de la playa y enviaba olas a estrellarse contra la orilla con renovada fuerza. Me desperté con su sonido, sintiéndome extrañamente en paz a pesar del torbellino que sabía que me esperaba en Seattle. Después de preparar café, me envolví en una manta y me senté junto a las ventanas a observar la tormenta mientras contemplaba mis próximos pasos. A media mañana, había decidido responder solo a una de las muchas llamadas y mensajes que esperaban mi respuesta, el correo de voz más reciente de mi madre, dejado a las 7 de esa mañana. Sé que estás ahí, Chloe, dijo cuando contestó, su voz tensa por una mezcla de alivio y frustración. ¿Por qué no has estado contestando nuestras llamadas? Hemos estado muy preocupados. Me fui de vacaciones sola, respondí con calma.
Necesitaba un poco de espacio después de que me dijeran que no era bienvenida en la boda de mi propia hermana. Bueno, no hubo boda, dijo, como si eso lo cambiara todo. Y ahora Jessica te necesita. ¿Por qué me necesita ahora, mamá? ¿Por qué mi presencia es de repente importante cuando antes era tan prescindible? Mi madre suspiró profundamente. Chloe, sé que estás herida. Todos cometimos errores aquí. Pero Jessica está devastada. No ha parado de llorar desde ayer. No deja de decir que lo arruinó todo. Y ahora os ha perdido a Ethan y a ti. Ella no me perdió, dije. Me excluyó deliberadamente. Hay una diferencia. No puedes dejar eso de lado por ahora. Tu hermana está sufriendo. Cerré los ojos, reuniendo mis pensamientos. No voy a volver hoy, dije finalmente. He extendido mi estancia aquí hasta el miércoles. Cuando vuelva, hablaré con Jessica, pero primero necesito este tiempo. Pero te necesita ahora, insistió mi madre. Y yo necesité su apoyo toda mi vida, respondí, sorprendida por mi propia firmeza. Necesitaba una familia que no tratara mi personalidad como un defecto. Necesitaba una hermana que estuviera orgullosa de tenerme en su boda. No siempre obtenemos lo que necesitamos exactamente cuando lo queremos. Después de un silencio atónito, mi madre preguntó, ¿dónde estás, por cierto? Estoy a salvo. Estoy bien, y volveré el miércoles, dije, sin querer compartir los detalles de mi ubicación. Por favor, dile a Jessica que hablaré con ella entonces. Mi madre intentó varias tácticas más para persuadirme culpa, preocupación, incluso un toque de ira, pero me mantuve firme. Al final de la llamada, había aceptado a regañadientes que no me apresuraría a volver para consolar a Jessica bajo demanda. A continuación, llamé a Megan, quien me proporcionó más detalles sobre las secuelas de la no boda. El hotel era un caos, dijo. Los invitados de pie, confundidos, Jessica encerrada en la suite nupcial negándose a salir, tus padres tratando de manejar todo mientras parecían completamente conmocionados. Ethan aparentemente se fue inmediatamente después de la confrontación, pero su familia se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que todos supieran exactamente por qué se canceló la boda. Eso suena horrible, admití. Lo fue, coincidió Megan, pero también, está algo justificado. Quiero decir, quien excluye a su hermana de su boda y espera que todo salga bien. Hablamos durante casi una hora, y el apoyo inquebrantable de Megan me ayudó a consolidar mi resolución de mantener los límites cuando regresara a Seattle. Antes de colgar, se ofreció de nuevo a conducir hasta la casa de la playa para acompañarme. Gracias, pero creo que todavía necesito este tiempo a solas, le dije. Llueva o no, este lugar es exactamente lo que necesitaba. La llamada más extraña llegó esa tarde. Ethan de nuevo, comprobando que estuviera bien después de todo lo que había pasado. No tienes que preocuparte por mí, le aseguré. Somos prácticamente extraños. Lo sé, dijo. Pero me siento conectado a esta situación. Y, sinceramente, hablar contigo ayer me ayudó a sentirme seguro de mi decisión. Tuvimos una conversación sorprendentemente cómoda sobre las expectativas familiares y el coraje que se necesita para romper patrones poco saludables. Antes de terminar la llamada, Ethan dijo algo que se me quedó grabado mucho después de que colgáramos: a veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar de protegerlo de las consecuencias de sus acciones. El resto de ese día y el siguiente transcurrieron en un ritmo de autorreflexión y pequeños placeres. A pesar de la lluvia continua, caminaba por la playa cada mañana, el clima salvaje coincidía con mi paisaje interior, poderoso, purificador, ocasionalmente abrumador, pero finalmente refrescante. Escribí páginas y páginas en mi diario, rastreando la evolución de mis pensamientos sobre Jessica, mis padres y, lo más importante, sobre mí misma. En mi última noche en la cabaña, mientras empacaba para regresar a Seattle al día siguiente, recibí otro mensaje de Jessica. Sé que estás fuera, en algún lugar. Mamá dijo que vuelves el miércoles. ¿Podemos hablar, por favor? Iré donde sea, cuando sea. Después de considerarlo, respondí simplemente: Cafetería Coffee Bean en Highland Avenue, jueves, 10 de la mañana. Su respuesta llegó al instante. Allí estaré.
Gracias, Chloe. Esa noche, mientras observaba mi último atardecer en Cannon Beach y las nubes finalmente se despejaban, redacté un correo electrónico para Jessica. No lo envié, esta era una conversación que necesitaba tenerse cara a cara, pero el proceso de articular mis pensamientos me ayudó a aclarar lo que necesitaba decir cuando finalmente nos encontráramos. Escribí sobre los años de sentirme en menos de que mi ansiedad social fuera tratada como un defecto de carácter en lugar de un desafío que constantemente trabajaba por superar. Detallé momentos específicos en los que sus palabras o acciones habían profundizado mis inseguridades en lugar de ayudarme a construir confianza. Expliqué cómo la exclusión de la boda se había sentido como la culminación de toda una vida de sutiles rechazos. Pero también reconocí que nuestra relación existía dentro de un sistema familiar que había permitido estas dinámicas, padres que habían reforzado los roles de niña de oro y chivo expiatorio, que habían priorizado la actuación social sobre la conexión auténtica. Jessica había desempeñado su papel asignado, al igual que yo había desempeñado el mío. Y lo más importante, escribí sobre lo que necesitaba en el futuro: respeto por mis límites, reconocimiento de mis fortalezas, aceptación de mi personalidad como diferente a la suya, pero no deficiente. Ya no aceptaría que me trataran como la hermana menor, la carga social, el miembro de la familia que había que gestionar u ocultar. Al cerrar mi portátil esa noche, sentí una sensación de plenitud que no tenía nada que ver con la boda cancelada de Jessica o la inesperada alianza de Ethan. Este retiro se había convertido en un punto de inflexión, no por lo que había sucedido en Seattle, sino por la claridad que había encontrado dentro de mí en esta pequeña cabaña azul junto al mar. A la mañana siguiente, limpié la cabaña a fondo, cargué mi coche y di un último paseo por la playa. La tormenta había arrastrado nuevos tesoros a la orilla: dólares de arena, conchas inusuales, trozos de madera pulidos por las olas. Recogí algunos objetos pequeños como recuerdos, recordatorios tangibles de este tiempo transformador. Mientras me alejaba de Cannon Beach, no sentí ni temor ni ansiedad por las conversaciones que me esperaban en Seattle. En cambio, sentí una firme disposición, una confianza tranquila de que, pasara lo que pasara a continuación, lo enfrentaría como mi auténtico yo, sin disculparme más por quién era o no era. El viaje de regreso a Seattle se sintió completamente diferente al viaje a Cannon Beach. Si bien me había ido sintiéndome herida y en carne viva, regresé con una sensación de calma centrada que me sorprendió. El conocido horizonte apareció a la vista a última hora de la tarde del miércoles, con la aguja espacial elevándose sobre la ciudad como un signo de exclamación al final de mi viaje. Mi apartamento me pareció más pequeño de lo que recordaba, pero acogedor en su familiaridad. Desempaqué metódicamente, colocando mis tesoros de la playa en el alféizar de la ventana, donde la luz de la mañana los iluminaría. Después de pedir comida a domicilio para cenar, un pequeño capricho después de días cocinando para mí, llamé a Megan para hacerle saber que había regresado a salvo. ¿Quieres que vaya?, ofreció de inmediato. Podría llevar vino, y me cuentas todo sobre tu búsqueda espiritual junto al mar. En realidad, ¿podrías venir a desayunar mañana? Quedé con Jessica a las 10, y me encantaría verte primero. Megan llegó a la mañana siguiente con bagels y café, su sonrisa amplia mientras me daba un fuerte abrazo. Mírate, dijo, retrocediendo para examinarme. Algo es diferente. Me reí. Soy la misma persona que hace una semana. No, insistió, siguiéndome a la cocina. Definitivamente hay algo diferente. Pareces, no sé, más sólida de alguna manera. Durante el desayuno, compartí los puntos más destacados de mi retiro: los paseos sanadores por la playa, la claridad que había llegado durante la tormenta, los límites que planeaba establecer con mi familia. Megan escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas y ofreciendo aliento. Estoy muy orgullosa de ti, dijo mientras recogíamos los platos del desayuno. Pase lo que pase hoy con Jessica, ya has ganado al elegirte a ti misma. Llegué al Coffee Bean 10 minutos antes y elegí una mesa en la esquina, parcialmente oculta por una gran planta que nos daría algo de privacidad. Precisamente a las 10, Jessica entró por la puerta. Verla fue impactante. Mi hermana siempre había estado impecablemente arreglada, su apariencia era una parte central de su identidad. La mujer que se acercó a mi mesa parecía una versión disminuida de la Jessica que conocía, el pelo recogido en una simple coleta, el rostro sin maquillaje, vestida con vaqueros y un suéter sencillo en lugar de su habitual atuendo de diseñador. Chloe, dijo, su voz quebrándose en mi nombre.
Gracias por reunirte conmigo. Señalé la silla frente a mí. ¿Quieres un café? Negó con la cabeza. No puedo tragar mucho ahora mismo. Un silencio incómodo se instaló entre nosotras. En toda mi preparación, no había previsto que a Jessica le costara empezar. Ella siempre había sido la segura, la hermana con palabras listas para cualquier situación. Lo siento, dijo finalmente, las palabras saliendo de golpe. Lo siento muchísimo por excluirte de la boda. Fue cruel e injusto, y no tengo excusa. Tomé un sorbo lento de mi café antes de responder. ¿Por qué lo hiciste, Jessica? De verdad. Bajó la vista a sus manos, entrelazadas sobre la mesa. La respuesta fácil es que estaba preocupada por impresionar a la familia de Ethan, pero esa no es toda la verdad. Respiró hondo. La verdad es que siempre he estado celosa de ti. De todas las cosas que esperaba que dijera, esta no estaba en la lista. ¿Celosa de mí? Jessica asintió, las lágrimas asomando a sus ojos. Tú siempre has sabido quién eres. Incluso cuando éramos niñas, tenías esta certeza sobre ti misma. Te gustaba lo que te gustaba. Perseguías lo que te interesaba. Construiste una vida que realmente te hace feliz. Pero tú siempre fuiste la exitosa, protesté. La popular, la que tenía la vida perfecta. Una lágrima se deslizó por su mejilla. He pasado toda mi vida tratando de ser lo que otras personas quieren que sea. ¿Sabes lo agotador que es eso? Siempre actuando, siempre preocupada por las impresiones, las conexiones y el estatus. Tú encontraste un trabajo que amas y que te permite ser tú misma. Tienes amigos de verdad que te aceptan exactamente como eres. Entonces, me excluiste de tu boda porque estás celosa de mi autenticidad. El concepto era tan extraño que apenas podía articularlo. Te excluí porque tenerte allí habría resaltado todo lo que estaba mal con la boda, con mi relación con Ethan, con toda mi vida, admitió Jessica. Ethan lo vio de inmediato cuando se enteró de lo que había hecho. Dijo que demostraba exactamente quién soy en realidad, alguien tan insegura que heriría a su propia hermana para mantener una imagen perfecta. La crudeza de su confesión me desarmó. Por primera vez, estaba viendo detrás de la fachada perfecta que mi hermana había mantenido toda mi vida. La niña de oro se revelaba empañada, luchando con sus propias y profundas inseguridades. No espero que me perdones, continuó Jessica. Pero quiero que sepas que Ethan tuvo razón al marcharse. La persona en la que me convertí, la persona que pudo hacerle eso a su hermana, no es alguien que merezca un final feliz. Extendí la mano sobre la mesa y tomé la suya, sorprendiéndonos a ambas. Esto no se trata de merecer, Jessica. Se trata de crecer y cambiar. El hecho de que puedas ver lo que estaba mal en tus acciones ya es un paso adelante. Nuestra conversación duró casi 3 horas, profundizando en recuerdos de la infancia y malentendidos de la edad adulta, con lágrimas que daban paso a risas ocasionales mientras comenzábamos el difícil trabajo de reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas. Establecí límites claros sobre cómo esperaba ser tratada en el futuro. Jessica compartió sus planes de comenzar terapia para abordar el perfeccionismo que había impulsado tantas de sus decisiones destructivas. Antes de despedirnos, Jessica me preguntó sobre mi tiempo en la playa. Le hablé de la cabaña, de las tormentas, de la soledad que se había convertido en un regalo en lugar de un castigo. Suena maravilloso, dijo con nostalgia. Quizás algún día, cuando las cosas estén mejor entre nosotras, podríamos ir juntas. Quizás, acepté, aunque en privado pensé que Cannon Beach siempre sería mi santuario personal, un lugar que había reclamado para mí en un momento en que más necesitaba recordar mi propio valor. La reunión con nuestros padres el fin de semana siguiente fue más desafiante. Al principio se mostraron a la defensiva, reacios a reconocer cómo su crianza había contribuido a la dinámica disfuncional entre Jessica y yo. Pero mientras mantenía la calma, insistiendo en ser escuchada sin acusaciones ni dramatismos, gradualmente comenzaron a escuchar. Siempre pensamos que estábamos apoyando vuestras diferencias, dijo mi padre. Nunca quisimos hacerte sentir menos importante que tu hermana. La intención y el impacto son cosas diferentes, expliqué. Necesitaba que valorarais mi tranquilidad, no que me empujarais constantemente a ser más extrovertida.
Al final de esa difícil conversación, habíamos llegado a un entendimiento, no una resolución perfecta, sino un punto de partida para una dinámica familiar más saludable en el futuro. 3 meses después de la boda que nunca fue, mi vida había encontrado un nuevo equilibrio. Me había unido a un club de fotografía que se reunía 2 veces al mes, expandiendo gradualmente mi círculo social mientras honraba mi necesidad de interacción significativa en lugar de redes superficiales. Mi relación con Jessica continuó evolucionando, a veces incómoda, a veces sorprendentemente genuina, siempre más honesta de lo que había sido antes. Ethan había seguido adelante rápidamente, me envió un correo una vez para decir que había comenzado a salir con alguien nuevo, pero que valoraba la conversación que habíamos compartido durante ese extraño fin de semana. Le deseé lo mejor, agradecida por su inesperado papel en catalizar cambios que habían tardado mucho en llegar a mi familia. Las conchas y la madera de Cannon Beach permanecían en el alféizar de mi ventana, recordatorios diarios del fin de semana que había comenzado con rechazo pero que terminó con algo mucho más valioso, el reconocimiento de que ser fiel a mí misma no era una carga social, sino mi mayor fortaleza. A veces, el crecimiento más profundo proviene de las exclusiones más dolorosas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es alejarte hasta que estén listos para verte como realmente eres. Y a veces, la paz que encuentras a solas junto al océano se convierte en la base para una vida más auténtica entre los demás. ¿Alguna vez has tenido que poner límites a familiares que no apreciaban tu verdadero yo? ¿Cómo encontraste el valor para defenderte? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta y suscríbete para escuchar más viajes de autodescubrimiento y sanación. Recuerda que tu valor nunca lo determina la incapacidad de otra persona para verlo. Gracias por escuchar mi historia, y que siempre encuentres la fuerza para elegirte a ti misma cuando otros no lo hagan.